El tema que nos correspondió es el muestreo. Nuestro grupo está conformado por Judy Martínez, Paola Castillo, Daniela Fuertes, Luisa Fernanda Callejas. Como sabemos, el objetivo de la estadística es hacer inferencias acerca de una población con base en la información contenida en una muestra. Por esta razón nos motiva el estudio del problema del muestreo. Vamos a considerar el problema particular del muestreo como la colección finita de medidas. Nos referimos ocasionalmente a poblaciones compuestas de un número infinito de mediciones. Los conocimientos previos. Elemento. Es un objeto en el cual se toman las medidas. Pobla es un elemento cerca de los que damos hacer una evidencia. Las unidades muestras son colecciones de muestras no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. Es una lista de muestras características. Se dividen cualitativas, que son las que pueden ser expresadas por palabras como ocupación, profesión, actividad económica, nacionalidad. Las cuantitativas son atributos que se expresan por números como ventas, edades. Las muestras se dividen en aleatorio y no aleatorio. Aleatorio. Una muestra es aleatoria cuando los elementos que constituyen la población o universo tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Para que una muestra sea representativa, la población se requiere que las unidades sean seleccionadas al azar, utilizando métodos como sorteo, tabla de números, aleatorios, entre otros. Propiedades del muestreo aleatorio. Existe la posibilidad de definir inequívocamente un conjunto de muestras M1, M2, Mt, mediante la aplicación del procedimiento a una población. Esto significa que podemos indicar cuáles unidades de muestra pertenecen y así sucesivamente. A cada posible muestra se le asigna una probabilidad conocida. Seleccionamos una de las muestras por un proceso mediante el cual cada muestra tiene una probabilidad de ser seleccionada. No aleatorio. Una muestra no es aleatoria cuando los elementos son elegidos por medio de métodos no aleatorios. Este procedimiento está sujeto a errores al juicio subjetivo de seres humanos, como en el caso de la selección dirigida, donde las unidades son tomadas en forma caprichosa y en la mayoría de las veces por conveniencia corresponden a la selección de las unidades o elementos, según el criterio de conveniencia del investigador. Tipos de muestreo no aleatorio. Dirigida, donde las unidades son tomadas de forma caprichosa y en la mayoría de veces por conveniencia. Está constituida por una parte de la población que el investigador considera representativa del universo. Opinático. La unidad se selecciona en opinión del investigador. Intencional. Hay intención al seleccionar por cuotas, ya que se le dice al entrevistador cuántos hombres, mujeres, cuántos casados, solteros deben entrevistar, es decir, se le fija. Restricto, donde podemos tomar cualquier dato sin que afecte, se obtienen estimadores de las medidas totales y proporciones poblacionales. Se da oportunidad de selección a cada elemento o a la muestra dentro de la población. El procedimiento de muestreo irrestricto aleatorio se da si un tamaño de muestra n minúscula es seleccionar una población del tamaño n mayúscula, de tal manera que cada muestra posible de tamaño n minúscula tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Certificado. Muestreo aleatorio estratificado, obtenidamente la separación de los elementos de la población que no presenten sobreposición, llamados estratos. Asignación igual, proporcional y óptima. Garantiza la representatividad reduciendo el error de la muestra al formar grupos o subpoblaciones más o menos homogéneas en su composición interna o heterogénea cuando se comparan los estratos entre sí. Los motivos principales para utilizar muestreo aleatorio estratificado en lugar de muestreo irrestricto aleatorio son los siguientes. Primero, la estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de estimación que el que se generaría por una muestra irrestricta aleatoria del mismo tamaño. El muestreo sistemático es presentado como alternativa para el muestreo irrestricto aleatorio, ya que es más fácil de llevar a cabo y está menos expuesto a los errores del entrevistado. La selección de las unidades se hace en intervalos regulares en un orden sistemático. La idea básica del muestreo sistemático es: supóngase que en una muestra de n nombres será seleccionada en una larga lista.
Una manera sencilla de hacer esta selección es elegir un intervalo apropiado y seleccionar los nombres a intervalos iguales a lo largo de la lista. De este modo, cada décimo nombre podría ser seleccionado. Si el punto de inicio para este proceso de selección regular es aleatorio, el resultado es una muestra sistemática. Una muestra obtenida al seleccionar aleatoriamente un elemento de los primeros k elementos en el marco y después cada késimo elemento se denomina muestra sistemática de 1 en k. Muestreo por conglomerado. Es una muestra aleatoria en la cual cada unidad de muestreo es una conexión o conglomerado de elementos. Cuando la unidad básica de muestreo se encuentra en la población en grupos o en conglomerados, y la selección de la unidad permite la observación del total de elementos de cada conglomerado elegido. Cada conglomerado tiene las mismas características de la población. Una muestra por conglomerado es una muestra aleatoria en la cual cada unidad de muestreo es una colección o conglomerado de elementos. El muestreo por conglomerado es menos costoso que el muestreo aleatorio estratificado o irrestricto. Si el costo por obtener un marco que liste todos los elementos poblacionales es muy alto, o si el costo por obtener observaciones se incrementa con la distancia que separa los elementos. Muestreo conglomerado en dos etapas. Es una extensión del concepto del muestreo por conglomerado. Se obtiene seleccionando primero una muestra aleatoria de conglomerados y posteriormente una muestra aleatoria de los elementos de cada conglomerado muestreado. Puede hacerse un segundo muestreo dentro del conglomerado seleccionado, denominándose de doble etapa. Una muestra por conglomerado en dos etapas se obtiene seleccionando primero una muestra aleatoria del conglomerado y posteriormente una muestra aleatoria de los elementos de cada conglomerado muestrado.